Se acaba la temporada de los Golden State Warriors con el 4-1 de Minnesota Timberwolves en las semifinales de Conferencia Oeste. Y lo cierto es que se queda un sabor bastante amargo. Recordemos que este equipo, en febrero, antes del traspaso de Jimmy Butler, estaba con récord negativo fuera de los puestos de play-in y con sensaciones muy negativas sobre cómo iban a ser los últimos años de Stephen Curry en Golden State. Llega Jimmy Butler, se transforma por completo el equipo. Vemos también cambios en la rotación. Por ejemplo, ahora hablaremos de él, Jonathan Kuminga, que ha estado jugando un poco más o ha tenido más protagonismo durante la ausencia de Curry, durante su lesión en la serie contra los Timberwolves, pero que no ha jugado prácticamente en el tramo final de temporada. Lo dicho, unos Warriors cuyo rostro cambió de forma radical gracias a Jimmy Butler, gracias a la llegada de la antigua estrella del exjugador de Miami Heat. Y en estos playoffs, por cómo se iba desenvolviendo todo, decías, cuidado con los Warriors. Ya sabéis que yo nunca les he tenido verdaderamente como, oye, pues van a ganar el título, se van a meter en las finales, pero es que el primer partido contra Minnesota lo ganan incluso con Curry lesionándose. Entonces, ¿qué hubiese pasado en unas semifinales con Stephen Curry sano? Pues no tenemos ni puñetera idea, pero evidentemente la película hubiese sido muy diferente y no me sorprendería nada que los Warriors hubiesen eliminado a Minnesota. La cuestión es que esta lesión ha llegado en el peor momento, porque además también le ha rebajado el interés, le ha rebajado la experiencia a las semifinales. Lo veníamos hablando en vídeos anteriores, como el inicio de la segunda ronda estaba siendo absolutamente fantástico. Todos los partidos iniciales fueron la leche. Ya en el primero de Minnesota y de Warriors tuvimos esa lesión de Curry, pero es que han perdido muchísimo interés. Y evidentemente la serie entre Golden State y Minnesota debería haber sido una de las más seguidas, de las más emocionantes, de las más competidas, pero la lesión de Curry lo ha tumbado todo. Así que Minnesota pone el 4-1, juega las finales de Conferencia Oeste por segundo año consecutivo, y Golden State, que va apurando el final de su proyecto, afronta un verano donde Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green seguirán siendo, por supuesto, la base de este equipo, pero falta saber qué pueden hacer para buscar un último anillo, para buscar la épica y despedirse por todo lo alto. Bien, ahí tenéis el tier list, como siempre, con los 4 niveles habituales. Ayer tocó tirar el de Cleveland Cavaliers, hoy tenemos el de Golden State Warriors. Veremos si tenemos que tirar el de Denver Nuggets, el de Boston Celtics o cómo va evolucionando este fin de semana el resto de eliminatorias. Pero lo dicho, vamos a ir situando en este escenario con los Warriors, vamos a ir comentando un poquito la imagen del verano que tienen por delante y no os preocupéis porque ya habrá un vídeo aparte en específico sobre qué rutas, al igual que haré con Lakers, qué rutas pueden seguir los Warriors y nombres reales y traspasos reales y movimientos que tengan sentido. Lo cierto es que para empezar esto es bastante sencillo porque, como os decía antes de meternos con el tier list, es que los 3 primeros son muy claros. Solo hay 3 intocables en este equipo, que son Jimmy Butler, Stephen Curry y Draymond Green. Es muy evidente. Creo que de no haber llegado Jimmy Butler, podríamos decir que Draymond Green es transferible o hubiese sido transferible en ese escenario, pero con la llegada de Butler y su renovación, porque recordemos que Jimmy terminaba el contrato y nada más llegar a los Warriors ya cerró su renovación para 2 temporadas, así que lo que tiene todo el sentido del mundo, salvo que después de la próxima temporada, salvo que en 2026 veamos un descalabre brutal, que Jimmy Butler baje mucho el nivel, que veamos a un Draymond ya mayor o incluso a un Curry que pierde potencia, lo suyo sería que viésemos a los Warriors competir con Steve Kerr y estos 3 jugadores como su base durante las 2 próximas temporadas y que sea su despedida competitiva. Recordemos que la apuesta de Jimmy Butler no era solo a corto plazo, que por supuesto también, bueno, es un movimiento a corto plazo, pero pensando en estas próximas temporadas, ¿no? En lo que debe ser, como os decía, esa despedida de Stephen Curry, o al menos una despedida competitiva. Bien, el caso siguiente no sé exactamente qué hacer con él. Me refiero a Buddy Hield. Buddy Hield empezó mal la temporada. Llegó quizás demasiado hypeado. A mí Buddy Hield no es un jugador que me fascine, no es una locura de jugador, pero es un tío que siempre gusta a los aficionados. En el sentido de que él se ha pegado años jugando en equipos más bien poco competitivos y había mucho seguidor, sobre todo de equipos grandes, que decía, oye, yo quiero a este jugador en mi equipo. ¿Es útil? Sí. ¿Es una locura de jugador? Por supuesto que no. Sí que creo que su temporada ha ido de menos a más. Evidentemente en playoffs ha sido uno de los héroes de los Warriors, pero estoy entre el nivel de que sigan y transferible. De momento le pongo en que sigan, ¿de acuerdo? Y seguimos hablando.
Si bajase transferible sería más que nada por una cuestión de salario, que en un traspaso tuviese sentido que Buddy Hield entrase. Pero no hablamos ni de un jugador joven, ni de un jugador con proyección, ni de un jugador que pueda interesar realmente a un equipo, por ejemplo, en reconstrucción, que te pueda entregar a alguien mejor. Creo que el único escenario donde Buddy Hield tiene sentido entrando en un traspaso, como os decía, es porque haga falta meter su salario. Pero con el rendimiento que ha ofrecido, de nuevo, con esa mejora, porque también hay que adaptarse al sistema de los Warriors y Buddy Hield nunca había jugado en un sistema como este. Normalmente, los jugadores necesitan tiempo para adaptarse. Así que le pongo, lo dicho, en que sigan. Este también es muy claro, Jonathan Kuminga tiene que salir, Jonathan Kuminga tendría que haber salido en febrero. Creo que esta es una de las más grandes derrotas de los Warriors en los últimos años, porque podrían haber elegido a Franz Wagner con esta elección, evidentemente a todo lo pasado decirlo es muy sencillo, pero Jonathan Kuminga ni ha terminado de encajar en el sistema de los Warriors, ni se ha entendido con Steve Kerr. Ni se ha entendido con Steve Kerr. Ha salido que en parte el hecho de que en el tramo final de temporada Jonathan Kuminga prácticamente no haya jugado, está relacionado con el hecho de que Steve Kerr le ha visto en varias ocasiones preferir o elegir sus tiros, hacer el puntos, Kuminga anotar, antes que mirar cuál era la mejor opción para el equipo, que en muchas ocasiones era buscar a Stephen Curry. ¿Qué ocurre? Creo que aquí simplemente se ha dado un caso de pues que es un acuerdo que no tiene sentido. A mí Kuminga como jugador me sigue generando muchas dudas, quiero ver exactamente en qué se termina convirtiendo. No lo hemos terminado de ver ni explotar ni de desarrollarse en los Warriors, seguro que ha aprendido un montón, también se lleva experiencias negativas porque ha sido también un periplo complicado, sobre todo la última temporada y media, pero va a salir. Va a salir. Lo que yo no me explico es cómo siendo un jugador joven que tiene algo de valor de mercado, ahora ya nada porque te lo has cargado, ¿cómo narices no le han dado salida antes? Es decir, llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo que no es un jugador del agrado de Steve Kerr. No encaja en su sistema, no encaja en lo que plantea él jugar. Pues oye, si no tiene sentido, traspasarle y por lo menos saca algo útil por él. Entiendo que se irá en un sink and trade este verano, que llegará a otro equipo, pero no sé exactamente qué pueden sacar los Warriors en ese movimiento. No espero que saquen gran cosa por Kuminga este verano. Que para el que tenga dudas es agente libre restringido. Es decir, por poder puede seguir en los Warriors, pero no tendría ningún tipo de sentido. Kevon Looney creo que también tiene que salir. Hay que darle las gracias por los servicios prestados. Un jugador de los más queridos de estos años de tantos éxitos, pero aparte de que ya ha perdido mucho peso en la rotación, termina contrato, creo que a él también le puede venir bien un cambio de aires y que habrá muchos equipos que valoren la experiencia y la veteranía de Kevon Looney. Creo que todavía tiene para ofrecer como segundo pívot, pero en el último par de temporadas ha perdido papel, ha perdido peso. En Golden State, como os digo, termina contrato, es un jugador veterano, pero todavía tiene años por delante para ofrecer en la liga. Y aunque haya bajado también su nivel, creo que es típico jugador que necesita un cambio de aires también para motivarse y para buscar un poquito lo que puede hacer fuera de los Warriors. Recordemos que lleva allí toda su carrera, así que Looney para mí tiene que salir. Y aquí vamos a ir viendo casos. Bien, Gary Payton le voy a meter en que sigan. Le meto en que sigan porque Gary Payton también termina el contrato, pero es un jugador realmente que el mejor baloncesto de su carrera lo ha ofrecido en Golden State. De hecho, recordemos, es Golden State el que forja un poco a este jugador. Lo hace muy bien, o es un jugador que aporta en el año del último anillo y se marcha a Portland porque es también la oportunidad de firmar un contrato destacado. Es un jugador que no hablamos de un jugador joven, hablamos de un jugador veterano que cuando explota en los Warriors ya lleva varios años buscándose la vida en la NBA. Por lo tanto, ¿es un jugador útil? Sí, es mejorable también, pero como os digo en todos los vídeos de Tier List, también necesitas jugadores para la temporada regular. Payton está muy cómodo en Golden State, como os digo, es donde mejor baloncesto ha jugado, y recordemos que después de marcharse a Portland, que allí sufre un montón de lesiones, no le vemos, vamos, ni de lejos ser lo que había sido en los Warriors, regresó y ahí le hemos vuelto a ver aportando, pero no es un jugador para ser protagonista en playoffs. Luego Quinten Post le voy a poner en que sigan, creo que es un jugador que es interesante. Bueno, aprovecho y le pongo a él y a Trayce Jackson-Davis, que bueno, una de las cosas que yo no había entendido de este tramo final de temporada es que Jackson-Davis desapareciese de la rotación, desapareciese por completo después de haber sido uno de los mejores jugadores, o al menos uno de los pocos rayos brillantes del tramo inicial de temporada de Golden State. Creo que además la dupla Jackson-Davis y Quinten Post, sin que te dé ninguno de los dos un pívot titular de nivel en la NBA, porque son jugadores que se quedan por debajo de esa distinción, hablamos de jugadores jóvenes, baratos y que son de perfiles muy distintos. De hecho,
perfiles más contrapuestos no podrían ser, porque Jackson Davis es un pívot que sin ser demasiado alto es un perfil de bloqueador, continuador, finalizador, te baja los alley-oops, mucho esfuerzo en los rebotes, un jugador atlético que creo que le viene muy bien a los Warriors porque no tienen este perfil, no lo tenían, y luego Quinten Post, que es todo lo distinto, un tío más alto, más largo, muy inteligente con el juego, que puede pasar bien la pelota y sobre todo que, lo más interesante, te abre la cancha con su tiro exterior. Así que yo me quedaría ambos, de nuevo, salvo que tengas la posibilidad de añadir un pívot destacado y a lo mejor dar salida a uno de los dos porque el traspaso te lo requiere. De todos modos, no creo que sea la prioridad para Golden State. Sabiendo que los Warriors van a jugar muchísimo con Draymond Green en el 5, que es lo que más les gusta, que su defensa ha funcionado muy bien así este año, yo creo que perfectamente pueden ir con Draymond Green como opción principal en el 5, que de hecho será titular el año que viene, entiendo yo, y tener en el banquillo tanto a Post como a Jackson Davis. Me parece una opción muy interesante y creo que con eso dejas cubierto el puesto de 5. También voy a meter en que sigan a Wes Santos y a Pat Spencer, ¿de acuerdo? Diréis, oye, ¿por qué metes a estos tíos? Bueno, creo que Wes Santos no lo ha hecho nada mal, creo que sí que es un jugador que, pues de nuevo, si hay lesiones, si hay problemas y tal, no es un jugador para estar jugando minutos en playoffs, pero necesitas profundidad para temporada regular. Y luego Pat Spencer, pues un poco lo mismo, lleva ya varios años en la rueda de los Warriors, ha tenido un partido bueno en playoffs, luego varios donde evidentemente se ha visto que se queda muy corto para ese escenario, pero es un jugador que si él quiere seguir, creo que tiene sentido para dar esa profundidad. Y en el nivel de transferibles, voy a meter tanto a Moses Moody como a Brandin Podziemski, ¿de acuerdo? Creo que el primero es más evidente, es un jugador que ha terminado mucho mejor la temporada, pero se me queda pequeño para el 3. Es decir, cuando yo miro un poco a los Warriors, creo que la principal necesidad que tiene este equipo es traer un alero atlético. Un alero atlético, porque al final lo que sí que hemos visto es que los 4 jugadores más importantes, además de Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green, el cuarto jugador más importante ha sido Brandin Podziemski. ¿Y qué ocurre? Que creo que lo que más corto se ha quedado, lo que más cojo se ha quedado es precisamente quién es el otro alero. Hemos visto a Buddy Hield, que vale, muy bien, bueno, muy bien no es lo ideal, entonces Moses Moody es un buen jugador, lo ha hecho bien en el tramo final de temporada, pero creo que los Warriors necesitan algo más grande, algo más destacado, un jugador que también pueda ayudar más a Jimmy Butler y un jugador que tenga más experiencia. Así que Moses Moody, por razones obvias, le meto ahí. Creo de nuevo que es un buen jugador, puede seguir en la plantilla, pero es el que tiene que estar en el mercado si quieres mejorar. Y meto a Brandin Podziemski, no tanto porque le quiera mover o piense que los Warriors le tienen que mover, ha hecho unos muy buenos playoffs. Además creo que cuando están tanto Curry como Butler sanos y sobre todo Draymond Green, Podziemski tiene mucho sentido porque coge el papel de anotador, de ejecutor. Jimmy Butler no tira tanto. Claro, había gente que decía, no, es que bueno, Jimmy Butler hace 2 años, es que ya no es el mismo Jimmy Butler. Ya no es el mismo Jimmy Butler. Jimmy Butler ahora funciona muy bien si tiene a Curry al lado. Si no, se cae la estructura de los Warriors. No pasa nada, si es fantástico. Si la cosa de los equipos es que tienes que formar estructuras donde se retroalimenten los jugadores y la presencia de unos ayuden a los otros. Nadie gana solo. Ni lo hizo Jordan, ni lo hace LeBron, ni lo va a hacer absolutamente nadie en la historia del baloncesto ni del deporte colectivo. Por lo tanto, mérito de los Warriors, por supuesto, y fantástico. Podziemski tiene mucho sentido como cuarto jugador, pero tienes que mejorar y meter un alero más atlético y defensivo para mejorar esa rotación, porque si no te quedas muy corto. Y lo que vemos con los Warriors es que ellos tienen muy definido cuál es su núcleo principal, os vuelvo a repetir, ese Curry, Butler, Draymond, y luego tienes esos jugadores de fondo de armario, esos Buddy Hield, que pues puede ser un jugador de rotación de playoffs saliendo desde el banquillo, Gary Payton, que también te puede dar algunos minutos en playoffs, Quinten Post y Jackson Davis como pivots para el banquillo, pero lo que se te queda corto, lo que se queda cojo en los Warriors es el núcleo de jugadores de complemento más tocho. Es decir, esos jugadores que están entre tus estrellas, entre tus referencias y tus jugadores que te dan profundidad. Necesitas ahí otros 2 o 3 jugadores de muy alto nivel. Si puedes tener a Brandin Podziemski y puedes hacerte con un alero defensivo y atlético, pues oye, fantástico y fenomenal. Ya os digo, haré un vídeo en específico comentando opciones y rutas para los Warriors, porque por ejemplo un nombre muy interesante, claro, lo que pasa que le quiere media liga, es Herb Jones de los Pelicans. No sabemos qué va a suceder. Evidentemente este verano se va a agitar mucho el mercado NBA y creo que esa debe ser la principal prioridad para los Warriors. Como siempre, os leo en comentarios. Seguimos por ahí el debate. Dejadme qué pensáis sobre Golden State. ¿A por qué jugadores tienen que ir? Si vosotros moveríais a Podziemski o os lo quedaríais también con el salario que tiene. Creo que es un verano muy importante para los Warriors porque han visto que la fórmula de Curry y Butler funcionan, que Draymond Green además recupera su posición natural de tercer jugador del equipo y que si consiguen añadir varias piezas, si consiguen añadir un par de cositas, necesitarán algún traspaso. Ojo,
tienen sus rondas del draft de los próximos años. Golden State está apostando todo, absolutamente todo, por competir ahora, por intentar ganar un último anillo, y sus rondas son muy valiosas. Por lo tanto, ese es su principal activo de cara a convencer a otros equipos. Oye, mira, nosotros queremos ganar un anillo ahora, no nos importa el futuro, nos da absolutamente igual. Entonces, te envío esta ronda dentro de unos años, dentro de 2 o 3 años, protegida al top 3 o al top 5 para cubrirme las espaldas, te enviamos Moody este contrato y envíame tú a este jugador. Y con eso lo mismo con eso puedes adquirir algún jugador interesante que te suba al nivel de lo que ya tienes en plantilla. Así que lo dicho, Golden State ante un verano muy pero que muy interesante. Han visto que la fórmula funciona, han visto que tienen una oportunidad en el oeste que es tan salvaje como también abierto respecto a quién es el segundo mejor equipo, o incluso el mejor, porque todavía no tenemos claro quién es el mejor equipo de la conferencia oeste, así que verano muy pero que muy interesante para los Warriors. Lo dicho, os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.